Hola Diego, encantado de saludarte. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí preparados para el fin de semana. Sí, porque la verdad es que tienes proyectos vinculados a Brigadoon, al fanzine del Buque Maldito, a libros, documentales. Hoy nos vamos a centrar en el apartado de la edición de esos DVDs que sacaste con el sello del Buque Maldito. Vale, ¿eh? ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, yo era una cosa cuando empezaba ya con el fanzine hace unos 13 o 14 años, con el Buque Maldito, le daba vueltas, ¿no? Le daba vueltas porque, bueno, había mucha película de terror española desconocida. Empezaban a salir en aquel momento algunas primeras ediciones de títulos de DVD, recuerdo alguna cosa que editó, no sé si Suevia o Bellavisión. Sale también la colección Paunashi, aquella que era un digipack de color rojo, con Tripictus, que ahí salieron títulos realmente excepcionales. Pero bueno, siempre había películas como más oscuras y más difíciles de localizar, ¿no? Digamos, entonces era un poco de, bueno, pues molaría, ¿no? Tarde o temprano ponerse a rebuscar, a dar con los derechos, a hacer unos extras así chulos y empezar a editar alguna película. Ajá. Y en particular, ¿qué cualidades tienen que reunir para que te decidas a apostar por estas películas? Bueno, primeramente que a mí me gusten, ¿no? Aunque sean películas en algunas ocasiones flojas, para que nos entendamos, ¿no? Aquello que no son películas revolucionarias dentro del fantástico español, pero sobre todo que tengan algo especial o distinto o extrañas, ¿no? Yo creo que ha sido un poco la línea que he intentado seguir desde aquella primera edición que fue la película de Julio Pérez Tabernero, Terror Caníbal. Yo creo que un poco ha sido esa línea, ¿no? Editar películas como Morbus, de Ignasi Ferré, Espectro, de Manuel Esteva, o las dos películas, ¿no? De José María Oliveira, dos títulos muy, muy extraños de localizar y que prácticamente pasaron muy desapercibidos en los 70 y posteriormente sin distribución ni en formato doméstico. Son películas que no tuvieron oportunidad de verse prácticamente en ningún sitio desde los años 70, ¿no? Como son Las Flores del Miedo y Los Muertos, la Carne y el Diablo, que es la última que he editado. Pero es un poco ese punto, ¿no? Ese punto de lo extraño, lo distinto, sin ser películas redondas. Tampoco nos podemos engañar porque no son películas redondas en muchos aspectos, pero tienen algo. Tienen un algo, sí, sí. Sí, y luego sobre todo también había una función de elaborar extras, ¿no? De que la película, de que el DVD no fuera la película, ¿no? Y dentro de todo, bueno, dentro de la dificultad en algunos aspectos, como por ejemplo la edición de la de Manuel Esteva, que ya había fallecido, Espectro, aquí fue difícil, ¿no? Porque prácticamente todo el reparto había fallecido, únicamente había una actriz de la película que bueno, quiero pensar que sigue en vida, sigue entre nosotros, pero fue imposible localizarla por ningún lado, ya que también hacía muchísimos años que ella ha dejado el cine, y quizás ha sido la única que tengo la espina clavada, ¿no? Quizás sea Espectro, más allá del fin del mundo, que la película ha salido, pues bueno, un poco básica, ¿no? Con algún documento que encontré de su paso por el Festival de Sitges, eso sí que me acuerdo, y poquito más a nivel de extras. Fue complicada esa película. Claro, sí, porque ¿cómo es el proceso desde que quieres publicar la película hasta que finalmente se publica con el tema de derechos, restaurar el material? Bueno, en restauración no puedo entrar porque siento en restauración equivale a la ruina. Equivale a una ruina automática debido a los costes de coger una película. Primero, localizar un 35 como para restaurar, estamos hablando ya de cantidades de miles de euros que lógicamente Imposible. Es imposible debido a que tendrías que estar vendiendo el DVD a un precio excesivo y con todo y con eso probablemente no recuperarías y ya no sería, bueno, ya no sería ni hobby ni negocio, sería ruina automática. Entonces ahí es complicado entrar ya en ese aspecto. Bueno, el proceso es dar primeramente con los títulos, ¿no? Yo parto de un listado donde tengo muchísimas películas, algunas que lógicamente nunca he editado, que no he editado todavía y esperemos ver qué sucede en un futuro. Y a partir de ahí un poco indagar, ¿no? Indagar en dar con los derechos de esas películas, en dar con una copia mínimamente aceptable para editar, ¿no? A partir de ahí, una vez que logras eso, ya es un poco trabajar. Básicamente todo lo que he ido editando a partir de Betacams y de Umatic, o sea, no he localizado, sí que probablemente de alguna de ellas haya un 35 en algún lado, podría ser la Filmoteca, por ejemplo, Filmoteca de Cataluña, porque ellos, o sea, yo en este caso casi todas las películas he llevado directamente los derechos con los directores, o en el caso de Manuel Esteva con La Mujer, que es la que posee los derechos de sus dos películas.
pero no he dado con que ninguno de ellos tuviera un 35, pero sí había alguna luz de que podía haber un 35 en algún espacio, ¿no? De todas formas era una cosa que yo no podía permitirme, o sea, yo no podía coger una película, pongamos como Morbus o Bon Profit de Ignacy Ferrer, y a partir de 75 hacer una restauración. Claro. Eso es impensable, eso lo puede hacer, y que tampoco lo hacen, se ha dicho de paso, que tampoco lo hacen, pues grandes compañías estatales que han editado películas, pues de la misma manera que yo. No lo digo ni para bien ni para mal, únicamente como anécdota. El hábito, ¿no? De que sí. realmente, sí, de que ellos sí que podrían. Estamos hablando de compañías grandes que tienen derechos, que tienen Tienen los medios para hacerlo, sí. Correcto, tienen medios también y tampoco lo han hecho. Yo no lo he hecho simplemente pues por un tema puramente económico. Ojalá de alguna de esas películas hubiera logrado dar con un 35 y que me hubieran dicho, oye, se puede trabajar a partir del 35, hacemos una restauración y la editamos en Blu-ray si hace falta. Pero entramos en un mecanismo muy complicado económicamente hablando. Es una inversión estratosférica. Ajá. Actualmente tienes 5 títulos publicados. Si te parece, vamos a dar un rápido repaso de cada uno de ellos. Por ejemplo, Venga. La primera que publicaste será, como tú bien dices, Terror Caníbal, una película de Julio Pérez Tabernero. ¿Quién es este director? ¿Qué nos puedes hablar de la película? ¿Qué le viste a la película? Bueno, a mí realmente todo el cine, todo ese cine tan loco y tan pasado de vueltas que realizan los italianos en los años 70 en su país de origen, aunque bueno, eran producciones italianas, pero algunas de ellas en Latinoamérica, como Colombia, por ejemplo, me parecían fascinantes, ¿no? Comidos vivos, Caníbal Feroz, Holocausto Caníbal, etcétera. Me parecían películas que de chaval me habían vuelto loco. Son muy y locas. que de golpe hubiera una... Dime. No, que son muy locas, como bien dices. Sí, totalmente, ¿no? Hay algunas imágenes que pasarán a la historia del cine, ¿no? Por su ultraviolencia y su total desvergüenza de todo, ¿no? De coger a Zora Querova como hizo Umberto Lenzi en Caníbal Feroz y traspasarle los pechos con ganchos, o sea, unas cosas de pura demencia. El tema está de que en la época de coproducción, al final de alguna manera llegan aquí estas películas. Jesús Franco se pone también un poco las pilas realizando un par de pelis y Julio Pérez Tabernero pues realizando Terror Caníbal, ¿no? Yo le había entrevistado hacía muchísimos años a Julio Pérez, habíamos hablado de esta posible edición. Él tenía los derechos ya que Julio Pérez Tabernero había sido actor, director, productor, distribuidor. El problema fue dar con una copia. Ese fue el problema, porque él no tenía localizado ningún 35 de la película. Anduvo buscando y si no recuerdo mal, al final localizó un Betacam, si no me falla la memoria, que fue lo que me facilitó, bueno, pasado muchísimo tiempo, cuando yo pensaba que ya sería, bueno, que ya era una cosa que ya no editaríamos, ¿no? Aquello de, bueno, típica conversación, ¿no? A ver si nos ponemos las pilas y la editamos y tal, y yo, venga, y nada, y se prorrogaba, y al final un día recuerdo que me llamó y nada, había localizado, no te lo sé decir, con seguridad, si fue un Betacam o un Umatic, pero diría que un Umatic. Por ahí van los tiros, bueno, ¿no? Por ahí van los tiros, sí, y de ahí salió esa primera edición, con una entrevista que hicimos con él, con los fotogromos originales de la película también que los pude conseguí un tráiler, y bueno, quedó una cosa bastante curiosa, teniendo en cuenta el tipo de peli que es, ¿no? O sea, es bueno, un film que quiere beber de todo aquel cine italiano, pero bueno, rodado en el Palmeral de Alicante, con gitanos haciéndose pasar por caníbales y bueno, demencia absoluta, ¿no? Yo creo que al final tampoco estaba tan lejos de todas aquellas películas de los italianos, ¿no? Salvando las diferencias, lógicamente, pero bueno, había un punto también de absoluto escapismo de, venga, hay que contratar aquí gitanos, pues van a ser caníbales y ¿dónde vamos a irnos a rodar? Pues oye, el Palmeral de Alicante es perfecto y para allí que se fueron. Es buenísimo. Sí, como me dices, está la entrevista en el DVD y bueno, era una edición limitada y ya creo que se ha acabado, ¿no? Está agotada. Sí, realmente de todo lo que he ido editando, pues yo lo he ido agotando. Sí que es verdad que algunas... Terror Caníbal no es el caso, pero quizás Las Flores del Miedo o Espectro en alguna tienda de Barcelona todavía se pueda localizar, pero por mi parte la verdad que he ido agotando todo. Ahora mismo de la única película que tengo todavía alguna copia es de Los Muertos, la Carne y el Diablo, que la acabo de editar. Pero bueno, estamos hablando también de tiradas pequeñas, de tiradas que pueden llegar a 150 o 200 DVDs. Yo creo que también hay que tener en cuenta la situación, ¿no? en la que está el DVD y el Blu-ray
en este momento. Entonces también se hace complicado hacer tiradas muy grandes y más teniendo en cuenta los tipos de películas que son. Pero bueno, contento con como mínimo hacer esas ediciones y que llegue que llegue a la gente, que llegue al público que las quiere ver y se agoten. Eso también es algo de agradecer. Y bueno, y que pasan automáticamente a ser de coleccionismo. Sí, eso sí, claro. Yo de alguna forma ya hay un punto, ¿no?, de coleccionismo en esas ediciones, sin querer o queriendo, ¿no?, según se mire, porque no dejan de ser una tirada pequeña donde se intenta trabajar bastante en localizar una buena copia y con unos extras, ¿no?, que yo creo que es fundamental a la hora de comprar una película, que no quede solamente en introducir el DVD en el reproductor y encontrarte con play una peli y escenas y se ha acabado, ¿no? Yo creo que es importante. Si de golpe tenemos pues una entrevista con un director o un actor o una actriz que nos puede explicar un poco más. A título personal siempre yo es algo que siempre he agradecido y es una cosa que he intentado y bueno, y estoy en esa rueda, ¿no?, de continuar intentando cada vez editar una película que tenga material. Y pasamos a la segunda que editaste, Morbus o Bon Pursuit, de Ignasi P. Ferrer. ¿Qué podemos decir de este director, de esta película? Bueno, Morbus vuelve a ser también un poco como Terror Caníbal, ¿no? Yo creo que una película que en ese momento pues está jugando con el erotismo, ¿no?, tan en auge en esos primeros años 80 en nuestro país, donde de golpe se introduce una secta satánica que va en bicicleta. No sé, es que son de otra de estas películas totalmente de locura, ¿no? De locura, una película que Isabel Coixet había escrito el guión de esta película, sin ir más lejos, ¿no? Y yo creo que, bueno, es algo como muy diverso, ¿no? Es una película como muy diversa donde conecta, pues eso, donde conecta un poco el cine erótico, donde conecta el terror, donde conecta un dialecto incluso, ¿no?, de desconocido inventado por ellos, que es el que habla Víctor Israel durante la película. Bueno, no sé, algo como muy extraño y a la vez como muy cómico también. No hay que olvidar toda esa parte inicial con Joan Burras, realmente de humor, ¿no?, de muchísima risa la película en su apartado inicial. Luego se va convirtiendo en algo un poquito más serio, pero nunca quiere ser seria. Ya ves la película que siempre quiere ser una comedia donde incluso vemos zombies, y ya te digo, y esa secta satánica que va por ahí una mezcla explosiva. Bicicleta. Sí, la verdad que Morbus es de aquellas películas muy explosivas, es divertida, está bien. Lógicamente tiene sus carencias, porque las tiene, ¿no? Es una peli redonda a ningún nivel, ni en dirección, ni a nivel de guión. Pero bueno, yo creo que tampoco, ni una ni otra, ¿no? Si nos ponemos un poco a analizar, yo creo que ni Terror Caníbal ni Morbus querían ser más allá, no querían ser la panacea del cine, ¿no? Eran películas de ese momento, ¿no?, de esa industria y de esos realizadores que están haciendo cine, que se atreven con todo, simplemente, ¿no?, porque hay un riesgo absoluto en una película como Morbus, con esa composición de géneros, donde al final acaba la película y ves que todo encima ha sido un sueño, ¿no? O sea, que aquello, ¿cómo podemos cerrar este extraño triángulo? Es un sueño. ¡Ey! Y se quedan tan anchos. Sí, vamos. Que es fascinante, digamos, esa licencia que se toman, ¿no?, al final de la película. Pero bueno, interesante. Aquí también había el extra con Ignasi Ferrer. Aparte, aquí había un extra muy, si no recuerdo mal, un coloquio. Muy largo porque... Sí, correcto, un coloquio, porque yo había organizado ya una proyección de esa película en Barcelona, tanto con Ignasi Ferrer como Carmen Serret o Carla Day, ¿no?, que es la actriz protagonista, y aprovechamos esa pieza, ¿no?, para meterla también en los extras, con fotocromos y demás. Yo creo que es una edición bastante completa, pues la de Morbus. ¿Y llegas a saber por qué Isabel Coixet escribe ese guión, o porque luego se ha apartado directamente de este género? Bueno, el tema está de que en aquella época, si la memoria no me falla, por lo que me explicaba Ignasi, él había dirigido una película rozando casi el cine porno, La Caña, creo que se llamaba La Caña en puntos suspensivos, si no me falla la memoria, ¿no? Había sido su primera película. Entonces, en aquel momento, cuando él estaba montando esta película, andaba ya por allí Isabel Coixet, probablemente de becaria o haciendo alguna cosa así como muy inicial, ¿no? Supongo yo que estaría un poco introduciéndose en el mundo del cine, y andaba por allí. La Caña, me parece que el título era La Caña en puntos suspensivos, era una película como de corte medieval, pero era cine X, era cine porno ya, ¿no? Y estaba dirigida con seudónimo por Ignasi Ferrer. Y en esa etapa la conoce, en esa etapa, a través de un amigo, me explicaba Ignasi que conoce a Isabel Coixet. Isabel Coixet estaba abriéndose camino en el cine, pues supongo que como montadora, entre otras cosas, escribiendo algún guión, etcétera. Y bueno, pues ahí acabó mano a mano con Ignasi Ferrer escribiendo este guión donde se acercaban sin ningún tipo de pudor a un film seminal, ¿no?, como es Night of the Living Dead, y a partir de la película de Romero, pues
un poco montan su película, ¿no? Sí que es verdad que yo le intenté entrevistar, llegamos a charlar por mediación de otra persona. Lo que pasa es que cuando estaba con todo el tema de los para editar la película, al margen, que es una razón totalmente aceptable, estaba fuera, ¿no? Estaba rodando no recuerdo el título de la que estaba rodando, sí que estaba en Estados Unidos, esto sí que es cierto porque recuerdo haberlo leído en prensa, etcétera. Que no podía ser, le di vida de que se podía esperar incluso y más adelante, etcétera, pero no hubo tampoco mucha... Claro, llegó un momento que no se podía hacer. Sí, yo creo que tampoco había mucha emoción por su parte. No quería recordar esa etapa, ¿no? Sí, digamos que algo así, creo. Pero bueno, se intentó como mínimo que estuviera en ese apartado de extras hablando de cómo confeccionar el guión. No fue posible y no pasó nada. Pero sí, ahí anduvo en ese camino iniciático dentro del mundo del cine. Isabel Coixet, pues ahí está Morbus. Pero bueno, quedó el coloquio del director con la actriz, Carla Day, que sí que está ahí y que se puede consultar. Sí, luego... sí, yo creo que era largo, si no recuerdo mal, podía ser unos 40 minutos bien, sí, de coloquio. Era un extra largo y que había que aprovecharlo y mira, nada mejor que introducirlo aquí en los extras del DVD. Luego también tenemos la de Las Flores del Miedo, de José María Oliveira. Sí, luego dite Las Flores del Miedo de José María Oliveira, que están dos películas realmente muy difíciles de acceder a ellas. Eran unas películas que la distribución en cines prácticamente fue nula, aunque Las Flores del Miedo llegó a tenerla, si no recuerdo mal, Filmax, ¿no? En ese momento la llegó a editar, a distribuir Filmax. Y nada, las películas estaban ahí, logro contactar con José María Oliveira, con su realizador, mediante un amigo en Madrid, que no recuerdo ya ni cómo mi amigo de Madrid logra también localizarlo, ya que él desde prácticamente finales de los años 70, sabido con su mujer, con Patricia Wright, se habían ido a vivir ambos a Estados Unidos, ¿no? Ya que él está metido en una congregación de mormones y allí en Utah, pues bueno, está un poco, digamos, como que es una base, por lo que me explicaba José María Oliveira, ¿no? En Utah el tema mormón y bueno, ahí está con su iglesia, etcétera. Y llevaba prácticamente ahí desde finales de los años 70. No sé cómo nos pone en contacto un amigo, aquí sí que ahora mismo me pierdo, hace ya varios años, no sé cómo nos llega a poner en contacto, hablo con él, le comento la opción de poder poner las películas en el Festival de Sitges, que eran dos títulos que, pues que prácticamente nadie había visto, que se hablaba de ellos. Él me facilita copias, ya que era imposible localizarlas, pero lógicamente sí que guardaba todavía copias de esas películas, de la edición estadounidense, para ser exactos, no, bueno, en inglés, digamos, ya que las películas se rodaron en inglés, y a partir de facilitarme las copias y de poderlas proyectar en el Festival de Sitges, pues de ahí surge un poco la idea, ¿no? De vamos a intentar editarlas en DVD, ¿qué te parece la idea?, etcétera. Me encantó, ya que son dos películas que no habían tenido edición nunca, ni en vídeo ni en DVD. Y nada, pues ahí edité Las Flores del Miedo y hace escasas semanas pues Los Muertos, la Carne y el Diablo, ¿no? Yo creo que son un par de películas muy interesantes donde se juega mucho al fantástico, a la ciencia. Ahí está muy introducido todo el papel, digamos, como más eclesiástico, ¿no? De la parte que hay en la antañe, ¿no? De la figura, digamos, que él ya tenía de lo que era el bien y el mal. Sí. Ya era algo que en los 70 ya estaba muy introducido y lo deja, ¿no? Es algo muy patente en ambas películas, ¿no? Y bueno, el tener un poco como algo prohibido el sexo, ¿no? O sea, hay una serie de condiciones en la película que las hacen a las dos la mar de atractivas, ¿no? Tanto Las Flores del Miedo como Los Muertos, la Carne y el Diablo. Que Los Muertos, la Carne y el Diablo es la que has publicado este año. Correcto, sí, la publiqué debe hacer menos de un mes, creo yo, o un mes como mucho, y la verdad que lleva un ritmo de ventas que estoy muy contento, ¿no? Incluso con muchas ventas internacionales, y al ritmo que lleva en cualquier momento yo creo que se agotará, que es un poco la función de que llegue a todo el mundo, de que se agoten, y bueno, claro. contento con la difusión de la película. Sí, y bueno, el año pasado es la que comentabas de que te costó un poquito más el tema este de la edición, que era el de Espectro, más allá del fin del mundo, de Manuel Esteva. Sí, correcto, realmente sí, que es lo que te comentaba, ¿no? Manuel Esteva había fallecido, si no recuerdo mal, falleció por el año 2011 o 2012 aproximadamente. Por otro lado también el elenco pues también habían fallecido, tanto Eduardo Fajardo como Daniel Martín, o Víctor Israel, que también tenía un papel en la película, también había fallecido, y quedaba por ahí en medio la actriz protagonista que los acompaña, Inca Martín, quiero recordar, que su
supuestamente sí que está viva, no sabemos dónde. Lógicamente recuerdo que hablaba con la mujer de Manuel Esteva, que la viuda es la que tiene un poco los derechos, ¿no? Gestiona un poco los derechos de las películas de Manuel, y ella sí que daba por hecho de que estaba viva. Dije, seguro. Lo que pasa es que es una mujer que conocía a una persona en su última etapa en el mundo del cine, se apartó totalmente, incluso le sonaba que se fueron a vivir al extranjero. Ajá. Y era complicado. Se había movido un poco en el teatro, indagué, lo que pasa que a mí el teatro ya se me escapaba, pero indagué un poquito alguna pregunta, pero realmente no había respuesta ni forma de localizarla. Y era la única de todo aquel reparto que de alguna manera podía haber explicado algo más de la película, de hacer un extra un poco más interesante, pero nada, aquí dimos con un título donde ya por desgracia todos habían fallecido y fue imposible. Bueno, aún así ahí están las fotos del rodaje, las carátulas en VHS, la ficha de participación en Sitges, bueno, tiene sus cositas. Sí, algo fui recuperando, correcto, ¿no? Algo ya vacío tampoco la podíamos dejar, y sí que fui recuperando, pues eso, la ficha, ¿no? De cuando había pasado por el Festival de Sitges, algunas fotos del rodaje, carátulas, alguna cosita pudimos montar, ¿no? En el apartado de extra. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? A veces, pues bueno, son películas que ya han pasado muchísimos años, donde ya pues mucha gente lógicamente fallece como es en esta vida, y cuesta componer, cuesta de alguna forma hacer unos extras ya que no queda nadie, que fue el caso de Espectro. Y de cara al... porque creo que son una por año, ¿no? La que va sacando, más o menos. Sí, más o menos. Yo creo que un año y pico entre una y otra también debe haber, porque Terror Caníbal, yo creo que la edité en el año 2012, si no me falla la memoria, y ahora estamos en el 2017, sí, creo que llevo 5, sí, un año más o menos, más, pero bueno, más o menos. ¿Y para el año que viene ya le has echado el ojo a alguna? ¿Ya sabes, están moviendo hilos ya? Sí, porque con Manuel Esteva, con la viuda de Manuel Esteva, habíamos cerrado de editar tanto Espectro, que ya está en el mercado, como Sexo Sangriento, ¿no? Una película en la que estaba Mirta Miller, Ubidi Muñoz. Sí. Y bien, está bastante avanzado porque ya tenemos la película preparada. Ya de aquí, si no recuerdo mal, fue un Betacam lo que tenía ¿no? disponible para hacer la edición, Betacam que ya hemos digitalizado, extras que ya hemos de alguna forma ya digamos organizado, ¿no? Porque eso sería que teníamos diversas personas para crear digamos como una especie de pequeño documental dentro del apartado de extras, ¿no? Será una pieza de unos 10 minutitos aproximadamente, con diferentes personas que estaban involucradas en la película, como Mirta Miller, por ejemplo, con la actriz argentina. Y entonces le damos un poco de forma, ¿no? Tenemos incluso el nombre, tenemos un poco ya la idea y algunas entrevistas grabadas. Quiero recordar que falta una entrevista solamente por grabar. Bueno. Pero viendo el ritmo yo creo que sí, yo creo que ya será una edición para el 2018 con casi toda seguridad. Viendo el ritmo y el trabajo que queda, yo creo que para este año no será factible. Genial. Pero bueno, sí, más o menos iremos en esa vía, ¿no? Una película por año, yo creo que estaremos ahí. Y luego hay títulos en la cabeza. Hay alguna que los derechos están pues en algún sitio desconocido que nadie lo sabe, y otras películas que es muy difícil llegar a tener una copia en condiciones, o sea que no es fácil lo que tengo en mente, pero bueno, iremos viendo qué más se puede editar, claro que sí, poco a poco. Claro, y cuando sucede eso que los derechos están no se sabe dónde, ¿qué pasa? Yo ahí ya no me atrevo. Realmente sí que es verdad que a veces piensas, hostia, vamos a entrar un poco en la ilegalidad, ¿no? Estamos en una situación en este país en la que vas a ciertos establecimientos o directamente por internet y te encuentras fusiladas las películas de una forma terrible, ¿no? A nivel de derechos, o sea, de copias, transfers, que directamente son ediciones en Blu-ray de otro país, que coge el distribuidor y a partir de ahí plancha su copia y te lo edita. Y para adelante, hemos llegado, sí, correcto, y para adelante, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un punto en el que ya todo vale, o sea, no hay un análisis absoluto por parte de nadie, ¿no? Por parte iniciando un poco la jugada por el distribuidor, que le da igual, quiere coger la película y la fusila sin ningún tipo de problema, saltándose toda la legalidad a nivel de derechos, etcétera. Y luego el consumidor, ¿no? También tiene su otra parte de culpa, digamos, en el momento en el que sabe que está comprando. Entiendo que no hay un 100% de compradores, ¿no? Que están al tanto de lo que pasa, pero sí que estoy seguro que más de la mitad, y más hoy en día con Internet, donde está toda la información que explota, sabe la gente que está comprando películas que realmente no tienen derechos. Te encuentras de todo, lógicamente, de copias que son un desastre, de copias que lógicamente son buenas porque han trabajado a partir de un Blu-ray americano, estadounidense,
para ser concretos, o inglés o alemán, que está en condiciones muy óptimas, y a partir de ahí ellos hacen su copia. Claro, eso te lleva a pensar, hostia, estás haciendo el paleto, ¿no? No las estás editando, pero claro, luego está pues esa balanza, ¿no? Del bien y el mal, pero claro, pues tampoco tienes los derechos, ¿no? Los tiene alguien, y si no sale esa persona, pues ahí se queda la película. Es una pena, ¿no? Porque hay alguna película que se ha quedado por el camino justamente por eso. Claro. Me gustaría haber editado, como fue El Monte de las Brujas de Artigot, de Raúl Artigot, que lo estuve hablando un tiempo con él, estábamos a ver qué sucedía, bueno, y en este transcurso de tiempo falleció, y ahí ha quedado la película, ha quedado un poco en un vacío legal la película de Raúl Artigot, que sería también sería un poco cuestión de indagar un poquito más, ¿no? A ver si llegas a algún familiar que te puede decir, si esos derechos han pasado a alguien, etcétera, ¿no? Pero bueno, como mi contacto, digamos, era con él casi directo y falleció, pues se quedó ahí la cosa. Sí, se queda un poco como que te falta aire, ¿no? ¿Y ahora qué? Y está la cosa ahí parada. Pero es una peli que me parece increíblemente maravillosa, ¿no? Como juega con esa Galicia, con ese tema de brujerías, con Patty Shepard y Víctor Israel en el reparto, una peli súper interesante. Pero bueno, ahí estuvimos hablando durante un tiempo, estuvimos juntos ahí reunidos incluso en Cangas de Onís, donde vivía él, recuerdo ahora como 6 o 7 veranos aproximadamente. Falleció, pues nada, nos quedamos ahí con esa película en el aire. Y hay algún título más que están ahí, ¿no? Que sí, que tienes una copia en condiciones y dices, hostia, te puedes tirar hacia adelante, pero también sabe mal porque no están haciendo bien las cosas y porque hay unas personas detrás que probablemente tengan los derechos de esa obra. Claro. Y que luego nunca se sabe si se puede abrir una puerta o un resquicio que haya y se puede hacer bien las cosas, que de repente aparece un contacto que, oye, pues mira, sí, está por aquí el tema. Sí, puede surgir esto, como puede surgir que te llegue una denuncia. Sí. Están las dos vertientes, sí. Estamos en este ámbito, ¿no? Algo que es difícil porque viendo cómo funciona en este país, pues el tema de las denuncias y los juzgados es algo como muy desconocido dentro de esta ilegalidad absoluta de la edición de películas en DVD y en Blu-ray. Así que yo creo que no llegaría la sangre, ¿no? Al río, como suele decir, pero bueno. Hay que intentar hacer las cosas bien y en este ámbito pues es un poco lo que siempre procuro, ¿no? Que como mínimo haya un contrato, haya una persona que tenga estos derechos y a partir de ahí editar la película. Sí, porque tú además paralelamente no estás solo con el tema de DVDs, ahora estás con la presentación del documental Herederos de la Bestia que dirigiste junto a David Pizarro y que está teniendo cierto éxito. Sí, la verdad que estamos muy contentos, sí. Después del estreno que hicimos en el Festival de Sitges, con Terele Pave, la verdad que David Pizarro y yo, pues nada, contentísimos con ese primer pase y con lo que ha continuado y está continuando, ¿no? Estuvo la película a nivel internacional en Argentina, en Colombia y también en México. En Argentina sí que pude acercarme a presentar la película y estuvimos allí varios días también con un foco que se hacía, ¿no? del Festival de Sitges. Y luego a nivel nacional, pues también la mar de contentos. He estado en Murcia, en Valencia, donde ganamos en el Paura Festival de Cine de Terror de Valencia, ganamos la mejor documental. Estuvimos en Málaga y la semana pasada aquí en Sant Cugat, en el Sant Cugat Fantastic, el festival que llevan J.R. Armadas y Marc Carrete, donde también estuvo a competición, y esta semana que viene a Logroño, el martes, en la Filmoteca de Rafael Azcona de Logroño se proyecta el documental también y allí estaré presentándolo otra vez más. La verdad que bien, un recorrido súper bonito, hubo un pase muy bonito, la verdad, muy chulo, que fue en Donostia, en Tabacalera, donde se proyectó con Alex de la Iglesia, con Guerrica Echeverría y un servidor. Estuvimos hablando allí del Día de la Bestia, del documental, del significado, ¿no? Ya de la figura del propio Alex, más allá del Día de la Bestia, y la verdad que fue muy, bueno, fue de aquellas cosas súper agradables, ¿no? Que te otorga a veces realizar un documental, de estar en esa mesa charlando de cine y con Alex de la Iglesia, ¿no? Que siempre mola, así que muy bien, muy contentos. Y su estreno en salas tanto en Barcelona como en Madrid el pasado mes de mayo. Así que bueno, bien, muy contentos, genial, la verdad. Genial, ya hablaremos más adelante cuando hoy no queremos robarte mucho tiempo, ya hablaremos más adelante del documental más profundamente. Y por último, está el Festival de Sitges ya a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se presenta este año? Pues bueno, con el leitmotiv, como ya hemos anunciado, de Drácula, con un 50 aniversario que es, digamos, de alguna forma lo más llamativo, ¿no? Que se cumpla 50 años un certamen no es fácil. El festival ha llegado gracias al trabajo de todas las personas que han pasado desde aquel 1968 hasta la actualidad. Yo creo que todos hemos aportado
bueno, lo que hemos podido, ¿no? A que fuera más, a que ese festival no acabara, a que continuara edición tras edición con los problemas que siempre surgen y más en aquellos inicios que tuvieron que ser francamente difíciles, sí. Aquella etapa de finales de los 60 y principios de los 70. Y contentos con esa exposición que ya se inauguró hace escasamente 2 semanas en la Filmoteca de Cataluña, una exposición que repasa el 50 aniversario del festival, pues a modo de pósters, a modo de información, fotos. Hay incluso en una de las salas, hay una sala interior dentro de la exposición donde se proyecta en bucle una pieza documental de unos 15 minutos. Contentos, ¿no? Contentos con esa inauguración, con esa exposición que pasará durante los días del festival al edificio Miramar, estará ubicado en la primera planta, y un ciclo de 50 películas que ya está en marcha también en la Filmoteca, que empezaba con la película Posesión Infernal, el mismo día que se inauguraba la exposición. Y bien, la verdad que con muchísimas cosas que todavía no se pueden desvelar, eso será más adelante, pero promete ser una edición pues ya con algunas personalidades del mundo del cine que ya hemos anunciado, como William Friedkin, como Guillermo del Toro, que es el padrino del certamen, así que contentos, con mucho trabajo, pero bueno, a por ese 50 aniversario. Y tanto, y que en el fondo el Festival de Sitges no deja de ser una gran familia, ¿no? Que es un motivo para reunirse de vez en cuando. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos hemos crecido, ¿no? En ese ámbito, como tú bien dices, familiar, ¿no? En mi caso, pues desde principios de los años 90 como público, miras atrás, estás en el año 2017 y continúas, ¿no? Eso es algo que te llevaba a la exposición, ¿no? Que yo creo que a mucha gente, ¿no? Yo cuando estábamos un poco como comisario, ¿no? Componiendo un poco todas las piezas del puzzle, te llevaba mucho al pasado, ¿no? A visualizar esos inicios, esos años 70, 80 y luego de golpe te encuentras en los 90 y dices, hostia, pues yo ya estaba por aquí viendo películas, asistiendo, conociendo a gente, etcétera, ¿no? Yo creo que también hay un ejercicio, ¿no? De memoria para todo aquel visitante de la expo, ¿no? Todo aquel que vaya a la exposición, que de golpe pueda situarse, recordar seguramente cosas, ¿no? Digamos que la exposición está dividida en 4 etapas. Dentro de cada etapa, que está confeccionada por los años de cada persona que ha sido director, pues la primera etapa está centrada en la época de Ráfales, la segunda de Goas, la tercera de Gorina y la actual de Ángel Sala. Hemos hecho, digamos, una selección de diversos años, no hemos abarcado los 50 años, pero prácticamente hay unos 40 años abarcados, digamos, entre las 4 etapas. Yo creo que ahí cada uno podrá de alguna forma conectar, ¿no? Con esa primera vez que va, con esos primeros primeros años, ¿no? A lo mejor con tan mala suerte ese propio año no lo encuentra, pero bien, yo creo que hay un punto de ejercicio, ¿no? Lo que decía hace un momento, ¿no? De ejercicio y de memoria para todo visitante, ¿no? Para que vea de alguna forma reflejado, pues, lo que ha sido el festival para el mundo del cine, lo que el cine ha supuesto para el festival también. Yo creo que hay un poco aquí de retroalimentación y para generaciones, ¿no? Tanto de visitantes, de fans, como de propiamente de directores que han crecido, ¿no? Que han crecido y han desarrollado su carrera a la vez que el festival avanzaba, ¿no? Como podría ser un caso y un ejemplo, Jaume Balagueró, ¿no? Con aquellos inicios en los que iba con su fanzine, posteriormente como cortometrajista, hasta acabar inaugurando, ¿no? Alguna edición con sus películas, ¿no? Yo creo que, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Yo creo que cada uno podrá rascar y encontrar lo que quiere y lo que le apetece. Y vivir su propia experiencia, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que cada uno sacará ahí también de alguna forma sus conclusiones de lo que es el festival, de lo que ha representado para cada persona también el festival. Yo creo que hay algo también que tú lo decías muy familiar, ¿no? En esas visitas año tras año de la gente, en esas amistades que haces, etcétera, ¿no? Yo creo que todo eso de alguna forma cada uno irá rascando su parte en la exposición. Pues nada, Diego, como siempre un placer charlar contigo, que nos das siempre lecciones de cine. No, gracias a vosotros por contar conmigo también, que es bonito que se acuerden de uno y nada, y estar aquí al pie del cañón charlando, que es importante divulgar y difundir, ¿no? el cine fantasía y de terror. Nosotros ya sabes que seguimos siempre al tanto de tus proyectos. Pues nada, le agradezco estéis ahí también atentos a todas estas novedades a nivel de fanzine, ediciones en DVD, documentales, etcétera. Os lo agradezco. Genial, pues oye, muchísimas gracias y bueno, nos vamos hablando. Cuando queráis, sabéis, una llamada, concertamos hora y entrevista. Sin ningún problema. Muchas gracias. Rafa, gracias. Un abrazo. Chao, chao.